Bien, amigos, iniciamos un nuevo bloque del Sin Hilo. Nos acompaña Ignacio Torres. Ella ha estado aquí hablando en su momento de PAMI. Hoy, bueno, ocupando funciones en el Ministerio del Interior, en el Plan Patagonia, pero también lo hemos convocado para hablar un poco de lo que es la noticia de estos días, la decisión de la dirigencia del PRO de proponerlo como candidato a diputado por Cambiemos. Bienvenido, ¿cómo va? No, por favor, gracias por invitarme. ¿Ya aceptó? ¿Ya aceptaste? Tuvimos hoy, particularmente tuvimos una reunión con el presidente del partido y con algunos representantes del Consejo Directivo, donde, bueno, me volvieron a manifestar la intención de integrar la lista como precandidato a diputado nacional. Se tomó la decisión de ser consecuente con lo que pregona el espacio que es Cambiemos y de dar una discusión en el ámbito que corresponde, que es la mesa Cambiemos, ¿no? Este es un espacio, es un frente, donde cada espacio va a proponer a un candidato y hay que dar una discusión coherente, inteligente y sobre todo despojada de mezquindades y de personalismos para ver realmente cuál es la mejor oferta electoral. Yo no tengo ningún problema de someterme a ver cuáles son las variables a tener en cuenta, a medir qué es lo que está pidiendo el electorado y en base a eso definir una lista, o una lista de unidad o una PASO, ¿no? ¿Qué preferirías? A mí me parece que hay personas que saben realmente en base a mediciones qué es lo que conviene. Hay coyunturas en las cuales una PASO realza un espacio porque le da más vidriera si se quiere, y hay otras donde una lista de unidad te hace ganar tiempo en la campaña si realmente profesamos lo mismo, que creo que es el caso. Ojalá se pueda llegar a un consenso y también discutir lo importante, porque lo importante acá no es solamente discutir nombres, sino cuáles van a ser las premisas de la campaña. Yo personalmente desde el día 1, inclusive en la última entrevista, te manifesté la intención de empezar a dar batalla porque haya un cambio generacional en la dirigencia política de esta provincia, ¿no? Y generacional no solamente una cuestión etaria, sino una cuestión de mentalidad y de una forma de concebir la política como herramienta de cambio y no solamente construcción de poder por personalismo o sectarismos partidarios. ¿Pero eso te parece que está pasando en sus socios de este momento, que es el radicalismo? Me parece, o sea, insistís con dos o tres conceptos que me da la sensación podrían estar dirigidos hacia el otro socio, digamos, del PRO, que es el radicalismo. No, yo creo que hay voluntad por parte de la dirigencia del radicalismo, por lo menos, de conformar la mesa Cambiemos y evaluar cuál es la opción más inteligente. Dentro de cualquier espacio político no está exento de las miserias que pueda tener cualquier afiliado. Pueden pasar muchas cosas, todavía hay tiempo para definir estas cuestiones, pero yo creo que se va a conformar la mesa y se va a decidir inteligentemente también escuchando también la necesidad del gobierno nacional. Estas elecciones hay mucho en juego. No son cualquier elección de medio término, ¿no? Está en juego la credibilidad del gobierno nacional, profundizar realmente el cambio que está pidiendo el electorado. Y es un escenario interesante, ¿no? Yo lo escuchaba recién a Di Filippo y creo que en muchos aspectos, si bien tenemos posiciones antagónicas en muchos casos, más cuestiones por ahí doctrinarias o ideológicas, me parece que coincidimos justamente en la fragmentación de partidos centenarios, ¿no? Y de esa decadencia de estos sellos históricos han nacido espacios como el PRO, que es un partido vecinalista, que llegó al Ejecutivo Nacional y hoy tiene la triple corona, que tiene la provincia de Buenos Aires, tiene Capital Federal, se ha también instalado muy bien en todo el país. Y creo que hasta Chubut Somos Todos también representa un poco eso, ¿no? Cuando decís el necesario apoyo del gobierno nacional, esto me permite preguntarte que tu precandidatura, podemos decir, está avalada por un Macri, un Frigerio, por ese primeras figuras, digamos, del gobierno nacional. Hubo sí una propuesta ya hace algún tiempo para empezar a pensar en una candidatura, pero compuesta por Cambiemos, ¿no? Porque hubo una medición donde me midieron a mí, también midieron a Caminoa, que es el diputado del radicalismo. Hubo una propuesta concreta a analizar y hoy me parece que hay otros actores también
Y creo que van a haber más nombres. Me parece que en la medida que vayan pasando los días y nos acerquemos a los días definitorios, van a aparecer más nombres por parte del radicalismo. Por suerte en el PRO hubo una decisión que fue consensuada por parte del Consejo Directivo, y hay que ver qué define la UCR y otro espacio también, como puede ser Coalición Cívica o el espacio de Momo Venega, que también puede poner a discusión a algún representante partidario de... Bueno, hoy nos confirmó en la radio Mena que él iba, digamos, que iba a discutir esa decisión, digamos, para, no sé si como interna o como una mesa de negociación. Repetiste también el tema de las mediciones, digamos, ¿es un argumento que considerás de peso para sentarse en una mesa y decir, bueno, medimos, acá este soy yo, son los otros? Yo creo que esas cosas sí hay que medirlas, obviamente hay que ser inteligente. Yo creo que la fórmula Cambiemos pura, para mí es lo mejor, que realmente sea una fórmula compartida, no el PRO versus UCR. Creo que justamente hay que terminar con estas mezquindades partidarias y realmente profesar lo que representa. Si no Cambiemos, hoy... No cambia. Exactamente. Hoy, si queremos un cambio real, tienen que empezar a ver caras nuevas en la política, yo estoy convencido de esto. Tiene que empezar también a participar la sociedad. ¿Por qué no participan referentes sociales que hoy cumplen y son actores muy importantes en la cotidianidad de esta provincia? Porque hoy la política ya es sistémico, hay una clase dirigente que está enquistada en el poder y pisa brotes sistemáticamente, no quieren que aparezcan figuras nuevas. Qué lástima no está el peludo para rebatirme, pero hay el peronismo de esta provincia y los dirigentes más antiguos del peronismo fueron estatistas contra Alfonsín, fueron privatistas con Menem, volvieron a ser estatistas con Néstor Kirchner, hoy están flotando ahí en un limbo, no saben dónde ir, con un peronismo fragmentado, sin ideas, sin cuadros, y realmente tiene una postura acomodaticia en base al gobierno de turno, solamente para sostenerse en el poder. No hay una discusión en profundidad de qué queremos para esta provincia. Pero si el peronismo no está en el poder. El peronismo es el partido del poder, el peronismo construye en base a eso. El peronismo, cuando yo hablo de los dirigentes peronistas... Pero ahí lo tengo que incluir, si el que está en el poder es Das Neves, digamos, ¿lo incluís en esa lista? Yo creo que Das Neves, nobleza obliga, él, por lo menos discursivamente, profesa lo mismo. Y de hecho lo hemos hablado y compartimos la idea. Fuiste precandidato ahí también. Y compartimos la idea también de la necesidad de una renovación en la política. Gran parte del gabinete de Das Neves hoy es gente joven, algunos vienen de la política y otros vienen, no son actores propios de la política, y me parece que eso es consecuente también un poco con la idea de una renovación en la clase dirigente. Pero hoy el eje central de la campaña tiene que ser ese, terminar con el cortoplacismo, porque esto genera lo mismo. Cuando uno gobierna en base al costo político de... Había alguien que decía que un estadista o un dirigente tiene que saber escuchar inclusive las cosas que el pueblo no dice. Y hoy en la cotidianidad, en el día a día, cuando uno ve que, por ejemplo, el ejemplo que decía recién Di Filippo sobre la presentación del proyecto de Dufour, es pan y circo, o sea, no deja de ser una discusión vacía, superflua, para pegarle al gobierno nacional, con un tema que no tiene nada que ver, porque la justicia es autárquica. Si algo está claro de este gobierno es que no tiene ningún tipo de injerencia o presión por sobre la soberanía de los poderes, en este caso la justicia o el poder legislativo. Eso es parte también del odio que se ha generado durante mucho tiempo, la famosa grieta, y que enceguece tanto. ¿Pero cómo la como corregimos? Yo creo Porque, que... digamos, insistir con la grieta me parece que es agravarla, es una opinión personal. Insistir en el discurso con la grieta es una tendencia a profundizarla y no empezar a corregirla, que me parece que es la obligación de la dirigencia. Sí, yo no estoy de acuerdo con la polarización, por ejemplo. A mí me parece que plantear una estrategia de polarizar justamente lo que hace es profundizar la grieta, construir desde el odio visceral al que está enfrente. Yo no lo veo como un rival, sino como un enemigo, cuando tiene que ser un rival electoral. Y tenemos que discutir ideas, no descalificar sistemáticamente ni demonizar a nadie. Yo creo que la mejor forma es esa, empezar a discutir ideas, empezar a tener... Desaparecieron las plataformas políticas. Hoy las campañas son
De marketing. De marketing. Y hay mucho marketing, pero poco contenido. Hoy hay más preocupación por el cómo digo algo que por lo que digo en sí. Y eso realmente le hace un daño enorme a la política, ¿no? Ignacio, hace un rato mencionaste a Jacqueline Caminoa en la medición. ¿Es posible que sea la segunda en la lista de las que están por lo menos observando para acompañar? La segundo lugar tiene que ser una mujer, ¿no? ¿Es probable? Yo creo que es parte de la discusión que hay que dar en la mesa. ¿Cómo funciona la mesa? Yo no entiendo muy bien eso y me parece que la gente tampoco. La mesa de Cambiemos, ¿cómo funciona? ¿Cuánta gente la integra? ¿Cómo se toman las decisiones? ¿Cómo se definen cuestiones en ese ámbito? ¿Cómo se hace? Sí, es cierto, porque se habla de la mesa Cambiemos como si fuera una entelequia que tiene vida propia, y la realidad es que cada partido define tanta cantidad de dirigentes. En otras provincias siempre son entre 6 o 10 por cada partido. Y se define primero cuáles son las opciones, los nombres a integrar una lista, la estrategia de campaña también, y siempre apelando al consenso. Obviamente se puede llegar o no a definiciones o a una estrategia integradora, pero básicamente es el primer paso que hay que dar para ponerse de acuerdo en los ejes centrales que implican una campaña. Esa mesa se reúne con una especie de orden del día, no sé si será formal así, y allí se plantea estos pasos, ¿no? ¿Y cómo se decide? ¿Por voto? Sí. No entiendo la metodología. A ver, es vinculante el voto de cada uno de los actores de la mesa. De ahí tiene que salir algo. Exactamente, independientemente de cada partido. Hoy hay voluntad por parte del PRO y del presidente del radicalismo también conformar la mesa. Se ha dilatado un poco por la convención del día Lo dijo 13, recién Herrera en un informe que pasamos. Pero yo entiendo que se va a conformar. Sería faltarle el respeto al electorado no conformar la mesa Cambiemos. ¿Y no hay alianza? Yo no creo que se llegue a ese punto. Sinceramente yo creo que se va a conformar la mesa, que se va a reafirmar la alianza. Si bien hay un sector del radicalismo que planteó en algún momento ir solos, creo que hoy la gente votó Cambiemos. Esa es la realidad. Votó un frente que representaba algo distinto a lo que ya estábamos mal acostumbrados. Que pase eso puede ser que también rememore esa política que desde el PRO se entiende la gente quiere cambiar. Sí. Yo creo que, y ese cambio se profundiza desde el poder, no desde afuera. Cualquier doctrina, cualquier ideología, cuando triunfa, se concibe como sentido común. Y lamentablemente hoy, después de tantos años de kirchnerismo, se concibe dentro de muchas premisas que uno escucha en la clase dirigente, y esto hablo de todas las edades, inclusive de algunos sectores de la juventud, que hablan ya dando por sentado del roba pero hacen, o que la corrupción es inherente a la política, y ya se empieza a asimilar o acostumbrarnos a un esquema de construcción de poder donde se hizo más o menos corrupto, pero es parte de la política, y eso es gravísimo, y eso le hace un daño enorme a la política, como también la antítesis a esto del discurso de la antipolítica, el subirse a un pedestal y decir que la política es mala, es sucia, y lo único impoluto es todo lo que viene afuera, también es dañino, porque la política es la mejor herramienta de cambio que existe. ¿En qué cosas son el límite de una negociación política, en tu caso? Bueno, en mi caso yo creo que si bien hay que tener cierto grado de pragmatismo, de flexibilidad, de negociación, yo creo que los principios son innegociables, y en este sentido yo apuesto a esto, ¿no? Si a mí me ponen enfrente a una persona que ha sido o representa esto que yo realmente quiero cambiar, ¿no? Porque tampoco se trata de desempolvar a un candidato que fue cómplice durante muchos años de estas posturas acomodaticias de pasar de asesor a diputado, a síndico del banco, a Ese es Mena, el que está describiendo me parece que es Mena. No, Mena tiene muchos años, tiene mucho... él estuvo en política creo hace más de 20 años. Hoy es síndico del Banco de la provincia de Chubut, cumple un rol, por ahí no tan activo desde el Poder Ejecutivo, pero me parece que tenemos que tener una postura más firme de qué es lo que queremos para ver si coincidimos o no coincidimos. Es muy difícil a veces plantear, porque el perfil, muchas veces los que se acercan a la política, se acercan para alimentar el ego y no realmente porque tienen voluntad de cambiar algo.
El tipo que vos escuchás y dice, yo voy a ser candidato porque me lo pide la gente. Ese tipo te está metiendo la cara. Esa falsa modestia también le hace mucho daño a la política, ¿no? Porque son entre 4 o 5 dirigentes históricos que deciden y se van acomodando en base a cargos que no hagan mucho ruido, que sean bien remunerados. Y después cualquier cuadro que quiera participar y tenga una vocación real de la cosa pública, pisémoslo porque ahora... Entonces, eso es lo que es innegociable, por lo menos desde mi lugar. ¿Vos entendés que ese brote que quieren pisar es tu persona? No, no para nada. Yo hablo desde el partido. No, sí, de hecho el PRO justamente lo que manifestó es esto. Había muchos nombres dando vuelta. Yo era de la idea de que todos los nombres tienen que estar arriba de la mesa, pero se definió, obviamente, y se votó justamente una idea de cambiar una clase dirigente, una cara nueva, y en el radicalismo hay muchos que tienen ganas de participar también. Y hay muchos jóvenes que son cuadros realmente muy interesantes y me parece que pueden tener una participación muchísimo más activa de lo que la están teniendo. Y también dentro de la coalición cívica hay algunos chicos que están mostrando que tienen vocación de participar y hay que darles lugar. Eso es lo que yo insisto. No hay que ver a la juventud como mano de obra barata, sino como cantera de nuevos cuadros y nuevos dirigentes que realmente hagan la diferencia el día de mañana. ¿En la mesa de Cambiemos participás activamente? ¿Hay un lugar para los precandidatos? ¿O se abstienen para dejar en manos de terceros? No está planteado. Esto es un criterio netamente personal. Me parece que tendrían que estar autoridades partidarias. Yo no soy autoridad partidaria. Aquellos que han recibido voto de la gente y que no han llegado ahí. Exactamente. Es un criterio personal. No sé cómo se va a definir. Seguramente la primera reunión informal habrá algún tipo de definición. Pero creo que tienen que ser autoridades partidarias las que conformen la mesa. ¿Los plazos cuáles son, Ignacio? Porque hay que presentar la alianza primero, que se conforme, formalizarlo, y luego las listas. Este es el proceso. ¿Cómo son los tiempos? Sí, primero está la convención radical. Sábado en Trevelli. Sí, después se tiene que conformar la mesa, tenemos una reunión informal donde se van a plantear la metodología del armado, y después sí está el cierre de alianzas y a fin de... junio ya las candidaturas, ¿no? Y es una campaña corta porque son 2 meses a las PASO y después a claro, pero si es PASO con 2 candidatos en el mismo lugar, el tiempo, la agenda cambia, digamos, pues primero tenés que lograr el voto para llegar a la general, ¿no es cierto? Exactamente, hay 2 teorías. Hay una que la PASO desgasta y hay otra que dice que la PASO es una herramienta justamente que te da más vidriera. ¿Cuál te gusta de las 2? Y yo creo que depende justamente de la coyuntura. Yo hoy creo que si hay 2 posturas muy diferentes, una PASO puede ser una herramienta válida para definir qué es lo que el electorado quiere o prefiere en este caso. Pero si coincidimos en el diagnóstico y realmente hay una estrategia integradora, me parece que la lista de unidad nos da más tiempo para poder hacer campaña y dar a conocer justamente las distintas ideas, fuerzas que se quieren transmitir. Ignacio, si yo titulo que Ignacio Torres es el candidato de Macri en Chubut, ¿estoy equivocado? Yo soy el candidato de Macri, no soy el candidato del PRO Chubut. A mí me parece que una premisa que tiene que ser fundamental para estas elecciones son defender al gobierno nacional y al máximo exponente que es el presidente de la nación. Este gobierno es el gobierno que tiene la menor representación parlamentaria en la historia de la República. De manera que por eso es importante dejar de lado los personalismos y pensar realmente qué es lo que necesita el gobierno nacional. Bien, gracias por la visita. No, por favor, seguramente gracias. vamos a volver a hablar. Cuando quieran. Es muy amable. Bueno.